Conversación con Roy Daza, internacionalista y además integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy también, señor Daza, el diario El Nacional recoge una declaración que dieron ayer los miembros de IDEA, ya lo van a tener allí en sus pantallas, de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Dice, sin revocatorio y con presos políticos no puede haber diálogo. Manifestaron que es imposible un diálogo sincero y efectivo sin debatir sobre los hechos que determinan las alteraciones graves del orden constitucional que ha denunciado la Asamblea Nacional. Piden una particular vigilancia sobre la presidenta del Consejo Nacional Electoral para que se garanticen los derechos políticos. ¿Cuál es su posición sobre este pronunciamiento? El diálogo se va a dar entre venezolanos, entre la dirigencia política de la oposición y la dirigencia política del movimiento bolivariano. Y nadie tiene por qué estar inmiscuyéndose en un diálogo y en un problema que es de los venezolanos, en primer lugar. En segundo lugar, no puede ser que una gente desde el exterior y factores externos a nuestro país estén imponiendo condiciones para un diálogo. Es decir, eso sencillamente no hay ni siquiera por qué tomarlo en cuenta, porque nadie puede estar condicionando un diálogo que en definitiva son los delegados de la oposición o los delegados del gobierno los que tienen que ver cuál sería la ruta para el diálogo. ¿Qué le corresponde hacer a la oposición en este momento? En este momento político muy importante para el país, rectificar en la política que tiene de torpedear el diálogo, de no ir al encuentro, de no ir a las conversaciones que necesita no la oposición ni el gobierno, que necesita Venezuela. Por eso es que la rectificación de la oposición es una cosa inmediata, deberían un poco pensar en eso. Yo no estoy aquí para darle consejo a la oposición, porque yo soy del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sí un poco les llamaría a la cordura, los llamaría a que tomen una posición un poco más equilibrada en relación a la política. Ahora bien, en venezolana. este momento y rápidamente, antes de pasar a la participación de Twitter, que son bastantes las personas que nos están escribiendo, se está proponiendo por parte de la oposición un mecanismo que está dentro de la Constitución, que es el referéndum revocatorio. ¿Por qué la negativa del Gobierno Nacional de medirse en este proceso electoral? No. Si se diera en su momento. No, la oposición es la que puede activarlo y es la que tiene que hacerlo. Ahora, tiene que hacerlo conforme a la Constitución y conforme al reglamento. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo que no puede hacer nadie pedirle a un gobierno que impulse el revocatorio de su propio gobierno, eso no tiene sentido. Yo recuerdo una vez que el presidente Chávez contaba de una conversación con Eduardo Fernández, un político muy importante de nuestro país, que decía, bueno, el presidente Chávez, no le podemos decir a Chávez que se autorrevoque, es decir, que busque él la revocatoria. No, es un asunto que tiene que resolver y tiene que cumplirse los plazos que dice el reglamento. Ahora, que haya una discusión entre la señora María Machado, el señor Enrique Capriles Radosky, ahora el señor Almagro peleando con Chugo Torrealba para ver quién es el que coordina la mesa de la Unidad Democrática, es un asunto de ellos, eso no es un asunto de nosotros. Porque nosotros queremos que el señor Maduro, presidente constitucional de la República, termine su mandato como Dios manda. Señor Daza, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero se la presenta de inmediato Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, señor Daza, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia con Carlos Montero y le pregunta, buenos días, señor Daza, un ejemplo, cuando Fujimori eliminó el Congreso y se dio un autogolpe, él mismo tenía que invocar la Carta Democrática a la Organización de Estados Americanos. No existía la Carta Democrática. Otro de los comentarios, Darío Corrales le pregunta al invitado, ¿no le parece bochornoso que la gente muera por falta de medicinas o que proteste porque hay hambre y no hay comida? Lo que parece bochornoso es que una gente haga una iniciativa política como la que acaba de decir el señor Almagro, que no afecta al gobierno o a la oposición, afecta a todos los venezolanos. Otro de los comentarios, señor Daza, lo escribe, entre otras personas, Rubén Aular, y él dice, buen día, que no exista separación de poderes realmente no es una ruptura del sistema democrático. Existe una estabilidad democrática tan grande en el país que uno de los líderes de la oposición, que le dio 6 meses al presidente Maduro para derrocarlo, sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional
y, por supuesto,